predicas. Bueno, Ezequiel capítulo 47. Quiero predicar este mensaje, el cual he llamado niveles de cristianismo esta mañana. Bueno, usted sabe, un bebé tiene sus etapas, ¿verdad? Se habla de la primera etapa del bebé, es cuando está recién nacido, ¿verdad? Y se habla de la etapa 1, cuando se le compra la leche al bebé, la leche de la etapa 1, etapa 2, etapa 3. Lo mismo sucede con los pañales, ¿verdad? Que para recién nacido, etapa 1 se supone que es de 3 a 5 kilos, etapa 2 de 5 a 8 kilos, etapa 3 de 7 a 11 kilos, etapa 4 de 9 a 15 kilos. Siempre se habla de etapas, ¿verdad? En el desarrollo de un bebé. Entonces el desarrollo de un bebé va por etapas. Y pues yo quiero decirles, mis hermanos, que la vida cristiana o el cristianismo también tiene sus niveles esta mañana. Y yo quiero predicar niveles de cristianismo. Vamos a leer el texto de Ezequiel 47, del versículo 3 al versículo 9, por favor. ¿Cuántos lo tienen esta mañana? Amén. Del 3 al 9 dice así: y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allí estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Vamos a orar esta mañana. Padre celestial, en esta mañana te pido, Dios, que tú bendigas tu palabra. Te hemos alabado y te hemos bendecido a través de la alabanza. Unge mis labios y mi corazón, unge tu palabra, y que el oído de tu pueblo esté atento, Dios. Ayúdanos, Dios, a ir adelante y a crecer, a ir un nivel más en nuestro cristianismo, en el nombre de Jesús. Amén. Niveles de cristianismo. Quiero hablar en primer lugar de la primera etapa de la vida cristiana esta mañana. Bueno, los primeros días y meses de la vida cristiana, por lo regular, ¿verdad?, son los primeros días inmediatos a la conversión. Las personas en su mayoría experimentamos emociones. Amén. Aquella primera vez, aquellos primeros días que empezamos a venir a la iglesia, ¿cuántos se acuerdan? Amén. Gozo, alegría, ¿verdad? Llanto muchas veces, lágrimas. Una vez una persona me dice: ¿pero por qué lloran? Es que hay una paz, hay una dicha, por eso a veces se derraman lágrimas, ¿verdad? Hay satisfacción, hay agradecimiento. De hecho, en esos primeros días o meses de nuestra conversión hay mucha fuerza para servir a Dios. Esto es lo que llamamos el primer amor. De hecho, la Biblia lo menciona, ¿verdad? En Apocalipsis 2 de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? El Señor le dice: tengo contra ti que has perdido tu primer amor, o que has dejado tu primer amor. Y esto es lo que nosotros llamamos el primer amor. Son esos primeros semanas o meses en la conversión de una persona, amén, una persona que se entrega a Cristo, que le da su vida a Cristo y empieza a vivir para Dios, empieza a experimentar, ¿verdad?, esas emociones, ese primer amor. Pero escúcheme bien, todo esto, como llega, se puede ir. Todas estas emociones, así como llegan, se pueden ir. Y aquí es donde muchas veces, ¿verdad?, se tiene que llegar, amén, a ese crecimiento, a esa madurez, a esa firmeza. Aleluya. En esta primera etapa del cristianismo se cometen muchos errores, porque somos inmaduros en muchas cosas. Somos inmaduros en el trato con los demás, ¿verdad? Suceden cosas muchas veces, ¿verdad? En esta primera etapa, en cuanto a la inmadurez, de repente hay gente, ¿verdad?, hay cristianos que empiezan a venir a la iglesia y pues en el pasado, es el caso de un hermano en Mazatlán,
¿verdad? Que él en el pasado fue pandillero, ¿verdad? Anduvo en las drogas, en la cárcel, inclusive estuvo en la cárcel. Y él, ¿verdad? En esos primeros meses empezó a ir a la iglesia, estaba en el fuego dando testimonio. Y una vez en un trabajo alguien le buscó pleito y se agarró a trancazos con él. Y fue a la iglesia un miércoles bien condenado. El diablo lo condenó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una inmadurez muchas veces, ¿verdad? Él se dejó llevar, ¿verdad? Por la ira, él se dejó llevar, ¿verdad? Por el coraje y hasta dijo groserías, etcétera, y él se sentía mal, obviamente. Eso es lo que el diablo muchas veces condena, hacernos sentir mal. ¿Por qué? Porque esa primera etapa, hermanos, somos inmaduros en nuestras relaciones, en nuestro trato con los demás. Somos inmaduros en enfrentar pruebas también. Somos inmaduros en nuestra forma de hablar. O sea, no hay madurez. Es la primera etapa, ¿verdad? De la vida cristiana. ¿Cuántos lo entienden esta mañana? En Hebreos capítulo 6, vamos a leer, dice estas palabras. En el estudio del domingo pasado tomamos este texto. Hebreos 6:1, el versículo 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Lo que dice el escritor, dice que debemos de dejar ya los rudimentos. O sea, los rudimentos son las primeras cosas, las primeras emociones. Dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea, no debemos de quedarnos en ese estado, ¿verdad? Hay que crecer, hay que ir adelante, hay que pasar a otro nivel en la vida cristiana. También ahí mismo, Hebreos 5, versículo 13 y 14, dice 13 y 14: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí está diciendo también el escritor, ¿verdad? Que tenemos que dejar de ser niños. Amén. Tenemos que alcanzar madurez esta mañana, porque este es un estado primitivo de la vida cristiana. Es un génesis, es el principio. Y el asunto es que nadie debe quedarse en ese estado primitivo. Todo cristiano tiene que crecer en su cristianismo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tiene que vivir su vida de menos a más esta mañana. O sea, tiene que haber, amén, madurez en la vida de ese creyente. 2 Corintios 3:18. Vamos a leer 2 Corintios 3:18. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: así todos nosotros, que con el rostro reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Pablo dice, ¿verdad?, que debemos a nosotros ir siendo transformados más y más a la semejanza de Cristo. Esa es la vida cristiana que Dios diseñó para cada ser humano, de que no nos quedemos en ese estado, ¿verdad?, primitivo, sino ir reflejando más y más la gloria del Señor, aleluya, en nuestras vidas. Se trata de no quedarse estancados en esa primera etapa de la vida cristiana. Todo creyente tiene que aspirar a avanzar, mis hermanos. Por eso quiero hablar en segundo lugar de caminar hasta nadar, porque vamos a volver al texto que tomamos, Ezequiel 47. Es una revelación que tuvo el profeta, pero nos da una enseñanza acerca de esto, de los niveles de caminar, avanzar. El texto dice, Ezequiel 47, del 3 al 5, vamos a leer. Dice así: y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Vamos a explicar esto esta mañana. Primeramente, el profeta habla del agua hasta los tobillos, con el agua hasta los tobillos.
Yo considero esto el segundo nivel de la vida cristiana en el sentido espiritual, ¿verdad? El agua hasta los tobillos. Versículo 3: y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, llevaba una cinta, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Este es el nivel de cristianismo que se vive, creo yo, el primer año de convertidos a Cristo. Son los primeros 1000 codos. Aleluya. Es el nivel donde las personas que llegan a los caminos de Dios y vienen a la iglesia tienen que aprender los principios básicos de la vida cristiana. No nos podemos quedar en la orilla del agua. No se puede quedar en la orilla del agua. Hay que empezar a caminar por fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Con el agua a los tobillos, dice. O sea que significa que tenemos que aprender los principios básicos de la vida cristiana esta mañana. El profeta dice: con el agua hasta los tobillos, me hizo pasar con el agua hasta los tobillos. ¿Cuántos centímetros tenía esa agua? Pues unos 5 centímetros, 10 centímetros, cuando mucho. Aleluya. Pero es el segundo nivel, son los primeros 1000 codos esta mañana. Eso me recuerda, ¿verdad? Cuando en mi niñez, adolescencia, ahí en Mazatlán, Sinaloa, íbamos a sacar patas de mula, ¿verdad? Había mucha, yo recuerdo que había mucha pata de mula entre los manglares. La pata de mula normalmente se enterraban en el lodo, ¿verdad? Como las almejas, usted la conoce, pues ya sabe. Y ese marisco es muy bueno. Bueno, la cosa es que nosotros íbamos a sacar esas patas de mula. Todo era en la orilla, entre el lodo, entre las raíces de los manglares, ahí en el litoral, ¿verdad? En la costa de ahí de Mazatlán. Pero todo era en la orilla, ¿verdad? El único inconveniente es que nos hundíamos en el lodo, pero sacamos cubetas y más cubetas de patas de mula. Aleluya. Pero el agua era a los tobillos solamente. Amén. Y la imagen que tenemos aquí, el profeta, es que, amén, la gente puede estar con el agua hasta a los tobillos nada más. No suceden muchas cosas en ese nivel. Y por eso vamos con el segundo nivel. Es el agua hasta las rodillas. Es el tercer nivel de la vida cristiana. Versículo 4 del texto. La primera parte dice así: midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Aleluya. Este es el tercer nivel de la vida cristiana. Esto debe ocurrir, escúcheme bien, después de estar un año en la iglesia. Son los siguientes 1000 codos. Deben de suceder una serie de cambios en el creyente, en la persona. Tiene que comenzar una madurez en él. Aleluya. Porque ya las aguas están hasta las rodillas, ¿verdad? Vuelvo a mis experiencias de pescador, según yo. Bueno, nosotros íbamos a tirar la atarraya, hermanos. Mi papá le gustaba mucho la pesca y él tenía unas atarrayas, inclusive tenía un chinchorro. Íbamos, ¿verdad?, a tirar la atarraya o la red, y normalmente se hacía con el agua hasta las rodillas, ¿verdad? Amén. En algunas partes de Mazatlán había mucho pescado, principalmente, ¿verdad?, las sardinas, pequeños peces, y normalmente andaban ahí en la orilla, donde está el embarcadero ahí en Mazatlán, parte donde había arena. Ahí tiramos la atarraya con el agua hasta las rodillas. Igual íbamos a las partes donde están los manglares, y con el agua hasta las rodillas, pues ahí andamos, sacamos bastante pescado. Escúcheme bien. En el sentido espiritual, en este nivel de vida, apenas comienzan a suceder milagros en la vida del cristiano. Por ejemplo, tenemos el cruce del río Jordán. Ellos lo hicieron, ¿verdad?, con el agua hasta las rodillas. Así lo entiendo yo en Josué capítulo 3. Vea conmigo Josué capítulo 3, versículo del 11 al 16. Amén. Josué 3 del 11 al 16. Vamos a leer, dice de esta manera. Ando un juez, señor. Ando perdido. Josué
3, del 11 al 16. Dice así, ¿cuánto lo tienen? Dice así: he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Aquí vemos un milagro que sucedió cuando los sacerdotes, por orden de Dios, que llevaban el arca, se plantaron en medio del Jordán. Aleluya. Ellos tuvieron que avanzar con el arca hasta en medio del Jordán. Aleluya. O sea, ellos tuvieron que mojarse, ellos tuvieron que sumergir sus pies, amén, sus piernas, hermanos, para que sucediera ese milagro. Cuando ellos se plantaron ahí, dice que las aguas que venían del norte se detuvieron, ¿verdad? Se detuvieron, y las de acá también, y el Jordán se secó, y el pueblo pasó en seco. Un milagro sucedió, porque en este en este tercer nivel de la vida cristiana empiezan a suceder milagros esta mañana. Aleluya. Así que aquí el reto es tampoco quedarnos en ese nivel, porque ¿qué chiste trae ir al mar, a la playa, y meterse y llegar con el agua hasta las rodillas? Eso no trae chiste. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes van al mar y se meten nada más con el agua hasta las rodillas? Todos queremos, ¿verdad? Un clavado ahí, perdido, andar ahí nadando, zambullirnos, etcétera, mojarse todo. Pero este nivel dice que el profeta llegó, dice, con el agua hasta las rodillas. Ahí es un tercer nivel de la vida cristiana. Ahora, en este nivel tiene que haber cambios en el carácter del cristiano, en sus relaciones, en sus hábitos, en sus costumbres esta mañana. Y por eso esto nos lleva al siguiente nivel, con el agua hasta los lomos. Cuarto nivel de la vida cristiana. Vamos a volver al texto, Ezequiel 47, versículo 4. La segunda parte dice: midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Bueno, vamos a suponer que los lomos son los lomos, ¿verdad? Porque no era esta parte que decimos, ¿qué te echaste en el lomo? Te echaste un saco de cemento en el lomo. Vamos a suponer que es aquí. Bueno, el profeta dice que llega con el agua hasta los lomos, ¿verdad? Dice que midió otros 1000 codos. Y dice que con el agua hasta los lomos, él solo mantenía la cabeza fuera del agua. En el sentido espiritual, escúcheme bien, iglesia, en este nivel, tu vida se comienza a envolver en la presencia de Dios, en las cosas de Dios. Yo creo que esto debe suceder después de los 2 años de cristianismo. Porque dice que el agua llegó hasta los lomos. Ya había medido otros 1000 codos. Y se trata, ¿verdad?, de adentrarnos más en las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 2, encontramos estas palabras. Isaías 43, 2. Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Lo que está diciendo el profeta, dice que Dios dice: cuando pases por las aguas, o sea, vas a pasar por las aguas. Pasa por las aguas, no tengas temor, no tengas miedo, porque yo estaré contigo. Pasa por los ríos, aviéntate al río. Aleluya, yo estaré contigo, dice el Señor. Dios nos reta, ¿verdad?,
a llegar a este cuarto nivel de la vida cristiana. Salmo 23, versículos 1 y 2, el Salmo del Pastor dice estas palabras. Salmo 23, 1 y 2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Aguas de reposo, dice el Señor. Muchas veces el caminar de muchos cristianos puede ser muy lento. En otras ocasiones hay cristianos que no crecen, no están creciendo. El agua hasta los lomos representa un nivel de cristianismo que se adentra más en las prácticas espirituales en esta mañana. El agua hasta los lomos, hermanos, es eso. Es ir más allá en nuestro cristianismo, en nuestra relación con Dios. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a ir con el último nivel, a nadar. Aleluya. Porque es lo que dice el versículo 5 del texto, Ezequiel 47:5. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Yo considero que este es el quinto nivel de la vida cristiana. El profeta recibe una poderosa revelación. Ya no es un arroyo, ya no es, ¿verdad?, un charco, por decir así. Ahora es un río, dice. Ya él ya no puede ir caminando con el agua hasta los lomos. Él necesita nadar o ahogarse o regresarse, ¿verdad? Yo recuerdo que una ocasión íbamos a cruzar una parte muy honda en Mazatlán, de un brazo de un río, y yo me regresé porque me dio miedo. Me regresé porque empezó a subirse ya en la pura cabeza, pero me dio miedo, la verdad, y me regresé. Gloria a Dios. Muchos se regresan en vez de tirarse a nadar. ¿Cuántos entienden la parábola? ¿Verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Ella no podía cruzar sino nadando, dice. Gloria al Señor. Aleluya. En una ocasión mi padre me llevó a pescar. En muchas ocasiones queríamos cruzar algún río o canal o alguna parte de la bahía de Mazatlán. Al principio caminando, pero después teníamos que nadar, gloria a Dios. Aleluya. Cuando Pedro salió de la barca, él comenzó a caminar sobre el mar. Esto nos da revelación acerca de esto. Vamos a leer en Mateo capítulo 14. Mateo 14, versículos 28 al 31, por favor. Dice así. 28 al 31 de Mateo 14. Dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aleluya. En esta historia todos criticamos a Pedro, ¿verdad? Porque perdió la fe y se empezó a hundir. Pero escúcheme bien, Pedro fue el único que se atrevió a salir de la barca. Nadie se animó, él se animó y él se adentró en las aguas. Y él empezó a caminar sobre las aguas. Pero sí, pues todos lo criticamos porque se empezó a hundir y le faltó fe. Pero él fue el único, ¿verdad?, que salió y se aventó por fe. Son las aguas, hermano, que representan los milagros, lo sobrenatural de Dios esta mañana. Pedro experimentó lo sobrenatural de Dios. Ni Juan, ni Santiago, ni Felipe, nadie más, aleluya, pisó las aguas más que Pedro. Y eso es un milagro tremendo. Hasta ahorita yo no he sabido que alguien camine sobre las aguas más que Jesús y Pedro. Ni siquiera Elías ni Eliseo caminaron sobre las aguas. Para ellos se secaban las aguas y pasaban en seco. Pero Pedro caminó sobre las aguas. Y eso es un nivel poderoso en la vida cristiana, en el cristianismo esta mañana. ¿Cuántos lo entienden en esta mañana? Por eso quiero hablar en tercer lugar, buscando el nivel más alto de la vida cristiana. Porque escúchame bien, nuestro texto no se queda ahí, sino que nos habla lo que sucedió después que Ezequiel nadó hacia adelante. Ezequiel 47,
versículo del 6 al 9, dice: y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y todo alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que si Ezequiel no hubiera nadado hacia la otra orilla, él no hubiera visto estos milagros, estas maravillas de Dios. Si él se hubiera regresado cuando sintió el agua hasta los lomos, él no hubiera sido testigo de esto. Dice que él miró. Es más, Dios le dijo: ¿has visto, hijo de hombre? ¿Has visto lo que yo tengo? Él miró árboles, dice, miró árboles frutales, gloria a Dios, miró que abundaban los peces. Y el Señor le da una palabra a Ezequiel esta mañana. Esto tiene muchos significados. Uno de ellos es que si nos adentramos en las aguas de Dios, miraremos grandes milagros, sanidades, bendiciones, avivamiento. Aleluya. Porque habla del río de Dios. Me recuerda la pesca milagrosa. Aleluya. Cuando Pedro y sus hermanos estaban desanimados, agüitados porque no habían pescado nada. Y aquí tenemos una enseñanza más. Vamos a irnos al libro de San Lucas, capítulo 5, versículos del 4 al 9. San Lucas 5, del 4 al 9. Dice estas palabras: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Aquí tenemos el milagro de la pesca milagrosa que sucedió cuando, amén, el Señor le dice a Pedro: Pedro, boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Pedro le responde: no, Señor, mira, toda la noche hemos estado trabajando. Pero esas palabras de Jesús son muy poderosas, porque el Señor está diciendo: Pedro, necesitas meterte en las profundidades, más allá. Yo tengo un milagro para ti, más allá. Allá está la pesca milagrosa. Y Pedro entiende, hermanos. Pedro capta la enseñanza, capta la orden, y dice que él y sus hermanos reman adentro del mar, hacia mar abierto, como decimos. Y sucede ese milagro. Aleluya. La pesca milagrosa. Porque eso sucede en los niveles más altos de nuestra vida cristiana. Por eso cada hijo de Dios tiene que buscar un nivel más alto en su cristianismo. Amén. Buscar ese nivel, gloria a Dios, donde suceda lo que sucedió en el texto de Ezequiel 47, ¿verdad? Que Ezequiel miró esos árboles frutales. El Señor le dijo: toda alma que entrare a estas aguas va a recibir sanidad. Está hablando de algo sobrenatural, de milagros sobrenaturales. Ahora, ¿cómo puede un hijo de Dios alcanzar un nivel alto en su cristianismo? 4 cosas muy prácticas. Lo primero es venir a los servicios de la iglesia. O sea, estar, hermanos, amén, en congregación, en cada servicio, en cada reunión. Eso es algo muy importante esta mañana. Nosotros tenemos nuestros servicios. Ahorita tenemos 3 solamente. Aleluya. Y qué interesante es, ¿verdad? Gloria al Señor, cuando gente entiende esto. Y yo sé, hermanos, que hay muchas cosas que pueden, ¿verdad? Tenemos planes y todo, pero cuando nosotros nos decidimos, ¿verdad?, a apartarle ese tiempo a Dios, algo empieza a suceder en nuestras vidas como cristianos.
empezamos a crecer, empezamos a tener un crecimiento, ¿verdad? Más, una madurez más, gloria a Dios, porque si Dios estableció, hermano, la iglesia, cada iglesia local, y que hubiera reuniones, es porque tenemos, ¿verdad? Es bíblico, gloria al Señor, que estemos siempre, ¿verdad? Hay gente que lee Hebreos 13, donde dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y es una realidad de eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos nosotros nuestros eventos, discipulados, avivamientos, y cuando un cristiano procura siempre estar en esto, su vida cristiana irá creciendo, irá madurando, su nivel de cristianismo irá siendo mejor cada día. Ese es lo primero. El segundo, vivir una vida de oración. Aleluya. La oración nos conecta con Dios. Esto es algo muy práctico. Por eso siempre estamos insistiendo, ¿verdad?, en orar, que la iglesia ore. Aleluya. Por eso siempre estamos insistiendo, orar en las mañanas, orar antes del servicio, tratar, ¿verdad?, de establecer un hábito de la oración. O sea, establecer, hermanos, este principio de la oración. Salmo capítulo 5, versículo 3 dice estas palabras. Vea conmigo Salmo 5, 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Lo que está diciendo, ¿verdad?, acerca de orar en las mañanas. Salmo 55, versículo 16 y 17.